Sí, Muy bien. Como les decía, ya estamos nosotros por terminar la, la parte sustantiva del derecho penal. Aparte de esto, vamos a tener que estar estudiando también todos los tipos penales. Pero miren, aquí son puras descripciones de conductas delictivas y de penas. Entonces, hay que estudiarlas por bien jurídico tutelado, ¿verdad? Vamos a estudiar hoy los delitos contra la vida, por ejemplo. Mañana vamos a estudiar los delitos contra la integridad de la persona, ¿verdad? Porque más que todo es leerlos para conocer los tipos penales y ver bien cuáles son los parámetros de las penas que existen. ¿Verdad? Aquí ya no hay mucho que explicar, ya explicamos cómo se compone el tipo, cuáles son las partes del tipo penal, etcétera. Entonces, ya es cuestión de ir a leerlos todos. Entonces, si quieren, podemos irlos leyendo así por bien jurídico tutelado cada vez que vayamos a iniciar procesal penal, ¿verdad? Y ahí continuamos. En la clase anterior yo recuerdo que habíamos visto la extinción de la responsabilidad penal y también vimos el artículo 32 del Código Procesal Penal. La extinción de la persecución penal. En el artículo 102 tenemos la extinción de la pena. ¿Se dan cuenta la diferencia? La responsabilidad penal. La responsabilidad penal es el determinar si yo soy o no soy el responsable de haber cometido el delito. Entonces, miren, cuando a mí aún no me han juzgado, lo que prescribe es la responsabilidad penal. El tiempo que tiene el Estado para perseguirme a mí, exigirme exigir que me haga responsable de esa responsabilidad. Ahora, cuando hablamos de la pena, esto implica que a mí el Estado ya me logró detener, ya me individualizó, me detuvo y me juzgó y me impuso una pena. ¿Ven? Esa pena en cuánto tiempo prescribe. ¿Se dan cuenta? En caso anterior era cuando prescribe la responsabilidad penal. El tiempo durante el cual el Estado me puede perseguir a mí por ese. Ahora, aquí, cuando hay pena, les repito, a mí ya me juzgaron. A mí ya determinaron que soy el responsable de haber cometido este delito. Y, y ya se me impuso una pena respectiva. Entonces, ¿en qué caso se extingue esa pena que me impusieron? Entendemos de que por algún motivo yo no cumplí esa pena. Bueno, ahorita vamos a ver los casos. El primer caso que establece extinción de la pena es por su cumplimiento. Miren, cuando yo cumplo la pena, ya pagué mi deuda con la sociedad y la pena se extingue, termina. ¿Estamos bien? Hay muchos que dicen, por ejemplo, no, lo que pasa es de que los años de preso son de 10 meses, ¿verdad? Hasta la fecha no he encontrado yo cuál es el fundamento legal. Ahora, lo cierto es de que muchas veces los reos sí cumplen condenas más cortas, ¿verdad? Y eso es porque se adhieren a algún programa de redención de penas o de libertad condicional, ¿verdad? Entonces, en algún tipo de régimen de estos, y esto les permite reducir su condena, ¿verdad? En el caso de la redención de penas es cambiar la pena de prisión, días de prisión, por días de trabajo o estudio, ¿verdad? Entonces, segundo, por muerte del reo. Si muere el reo, también se extingue la pena. Cuatro, por amnistía. A ver, ¿quién sabe qué es la amnistía? ¿Qué es la amnistía? es el perdón que le da una autoridad. ¿Qué autoridad?
Bueno, la que yo sabía era por la pena de muerte, que era el presidente, pero ahora ya no. No, porque esa no es amnistía, esa es indulto. Ahorita vamos a ver el indulto. La No, entonces, amnistía, fíjense, pues la amnistía, esta es un perdón, precisamente es un perdón de las penas, pero por virtud de una ley emitida por el Congreso de la República. Entonces, por ejemplo, el último caso de la amnistía que se dio aquí en Guatemala es la Ley de Reconciliación Nacional. En teoría se perdonaron todos los delitos cometidos durante la guerra del conflicto armado interno, ¿verdad? Tanto los cometidos por la guerrilla como los cometidos por el ejército. Pero el problema es que a los del ejército sí los siguieron juzgando, ¿verdad? Vamos a ver, parece que ya vienen también condenas de guerrilleros que hicieron masacres, vamos a ver, esperemos a saber qué pasa y a ver cuál es el impacto social que tienen estas, ¿verdad? Pero esa fue la última ley de amnistía que hubo aquí en Guatemala, la ley de reconciliación nacional. Entonces era una ley que básicamente los delitos que perdonaba eran los delitos que se habían cometido en el contexto de los combates en el conflicto armado interno, ¿verdad? En la guerra que hubo aquí en Guatemala. Y esto tiene que ser decretado por el Congreso, ¿verdad? Es una ley que es decretada por el Congreso de la República, como todas las leyes. Entonces, se emite por parte del Congreso la ley y esta ley, pues, perdona ciertos delitos cometidos en ciertas circunstancias, ¿verdad? Cuarto, ahora sí, el indulto. El indulto, esta es una facultad del presidente de la República. Todo lo relativo al indulto y la pena de muerte está vigente. Lo que pasa es de que no se han animado a aplicarlo. Una breve historia de esto, por ejemplo, yo me recuerdo presidente Álvaro Arzú, en el tiempo de él se ejecutaron a 4 personas, fueron 3 ejecuciones, pero en la primera fueron 2 personas. La primera fue por fusilamiento y las otras 2 fueron por inyección letal. ujú, Álvaro Arzú le plantearon el indulto y él resolvió el indulto. Y las 3 veces lo negó. Yo me recuerdo, yo estaba en el colegio como en quinto primaria y quinto bachillerato, cuando el presidente Arzú dice, salió él en las noticias, yo no soy nadie, o yo no soy quien, algo así, dijo, yo no soy quien para traerme abajo todo un proceso judicial en el cual se determinó que estas personas les tienen que aplicar la pena de muerte. Por lo tanto, yo lo deniego. Sí. Y lo denegó y los fusilaron y a los otros 2 les pusieron inyección letal. Siguiente periodo, que fue el de Alfonso Portillo. Alfonso Portillo, a él le pidieron el indulto dos personas y a los 2 se los otorgó, ¿verdad? A los 2 otorgó el indulto y les dieron 50 años de prisión, porque cuando están condenados a pena de muerte y por algún motivo no se les aplica esta, por ejemplo, por el indulto, entonces en este caso se les tiene que aplicar la pena máxima, entonces 50 años. Entonces, pero Portillo le otorgó el indulto a los 2 que se lo pidieron. Respetable, porque le digo yo, bueno, Portillo lo resolvió también, hizo lo que tenía que hacer, lo resolvió y en su caso, pues, él consideró que era conveniente otorgarlo y lo otorgó. Luego viene el periodo de Oscar Berché. A Oscar Berché le plantearon el indulto y él dijo de que él no podía resolver, porque no había un reglamento que le estableciera el procedimiento para denegar o aplicar el indulto, denegar o no el indulto. Entonces, no resolvió. Y como mientras no se resuelvan toda la totalidad de los recursos al que tiene derecho el reo, no se puede aplicar la pena de muerte, entonces no se aplicó. Álvaro Colón, él dijo de que es una responsabilidad muy grande para que la tenga el presidente, debería haber una comisión ahí formada, un grupo de personas para que, y tampoco resuelve, ¿verdad? Y desde entonces no se ha resuelto.
Y por eso es que no se aplica la pena de muerte en Guatemala. Eh, Incluso hay según parece, algunas sentencias de la Corte de Constitucionalidad al respecto. Acuérdense que la Corte de Constitucionalidad que estaba antes de la que está ahorita era una que era muy de izquierda, pero no tenía mucha ideología de izquierda. La que está ahorita es al contrario. La que está ahorita es muy derecha, muy pro línea CACIF militar y todo eso. Pero bueno, el caso es de que durante el tiempo de la corte anterior, como ellos eran muy de corte izquierda, pro guerrilla, etcétera, ellos resolvieron muchos sentencias con relación a la inconstitucionalidad de la pena de muerte. Sin embargo, hay muchos candidatos que están ofreciendo que la van a aplicar, ¿verdad? Suri Ríos, Roberto Arzú, Frachi, me acuerdo que en algún momento lo había ofrecido también. Eh, Vamos a ver qué pasa al fin con eso. Entonces, miren el indulto. Que el indulto, pues básicamente es que se le pide al presidente el perdón de la pena. Luego tenemos el perdón del ofendido en los casos estrictamente señalados en la ley. Y por prescripción. Que se acuerda, la prescripción es cuando vence, en este caso, la pena por el transcurso del tiempo, por el paso del tiempo. Ahorita vamos a ver cuáles son los casos de prescripción. Artículo 103, extinción por muerte. La muerte de quien ha sido condenado extingue también la pena pecuniaria impuesta pendiente de satisfacer y todas las consecuencias pendientes de la misma. Entonces, mira, extingue la pena principal y todas las accesorias. Artículo 104. La amnistía extingue por completo la pena y todos sus efectos. La amnistía termina completamente con la pena. El indulto solo extingue la pena principal. ¿Ah? Todo eso, en el caso de la pena de muerte, al no aplicarse la pena de muerte, se le aplicaba la pena, la siguiente pena más fuerte, que digamos que era la pena máxima de prisión, ¿verdad? Pero solo le quitaba la pena de muerte, ¿verdad? Solo eso es lo que le perdonaba, no quería decir que la persona perdonada iba a salir libre, ¿verdad? Sino que se le perdonaba únicamente la pena principal, que en este caso era la pena de muerte. 106, perdón del ofendido. El perdón del ofendido extingue la responsabilidad penal y la pena si ya se hubiera impuesto por delitos solamente perseguibles mediante denuncia o querella. O sea, eso se refiere a los delitos de acción privada. En los delitos cometidos contra menores o incapacitados, el tribunal podrá rechazar la eficacia del perdón otorgado por los representantes de aquellos, ordenando la continuación del proceso o el cumplimiento de la condena a solicitud o con intervención del Ministerio. Ahora, en el artículo 107 tenemos la prescripción de la responsabilidad penal. Miren, la otra era la extinción de la responsabilidad penal. Esta es la prescripción de la responsabilidad penal. ¿Cuándo prescribe? ¿Se acuerdan que dentro de los casos de extinción vimos que había uno que era la prescripción? ¿Cuándo prescribe la responsabilidad penal? Bien, depende de qué tipo de pena es. Primero tenemos la pena de muerte. Si se trata de pena de muerte, la responsabilidad penal prescribe en 25 años. O sea que miren, si yo cometí un delito que amerita pena de muerte y no me lograron individualizar, no me detuvieron, no me juzgaron y pasan 25 años, la pena prescribe. La responsabilidad penal por ese delito.
La pena vamos a ver ahorita en el 110. Segundo, por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la pena señalada aumentada en una tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de 20 años ni ser inferior a 3. Miren, en cualquier otro delito que no sea de los que amerita pena de muerte, entonces la prescripción de la pena va a ser por el transcurso de un periodo igual al máximo de la duración de la pena. ¿Se acuerdan de que en las penas tenemos un límite máximo y un límite mínimo? Entonces vamos a tomar como referencia el límite máximo. Supongamos de que fue un homicidio. Homicidio de 15 a 40 años. Entonces debería de ser la pena máxima aumentada en una tercera parte. Pero en el caso del homicidio, pues se nos pasa porque la pena máxima es de 40 años. Entonces, pero establece que siempre y cuando no sea mayor de 20 años ni menor de 3 años. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos un delito que tenga menos, por ejemplo, un homicidio preterintencional. Miren, el homicidio preterintencional será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Entonces, miren cuál es la pena máxima: 10 años. Aumentada en una tercera parte, serían más o menos 13 años, digamos. Un poquito más de 13, pero digamos 13 años para no perder. Entonces, miren, en 13 años prescribiría la responsabilidad penal por el delito de homicidio. 14 años, digamos. ¿Estamos bien? Entonces, la pena máxima aumentada en una tercera parte, siempre y cuando ese número que nos dé no pase de 20 años ni sea menor de 3 años. Si nos queda un número menor a 3 años, entonces prescribe en 3 años. Y si nos queda un número mayor a 20 años, entonces prescribe en 20 años la responsabilidad penal. ¿Quedó claro eso? Y miren, entonces, y si es por delito de pena de muerte, 25 años. Tercero, a los 5 años en los delitos penados con multa. Miren, si se trata de delitos penados con multa, entonces 5 años prescribe la responsabilidad penal. Y a los 6 meses, si se tratare de falta. Solo nos falta uno que no está aquí. El quinto lo vamos a encontrar en el artículo 155 de la Constitución Política de la República, que va a ser la responsabilidad penal de los funcionarios públicos. ¿Cuándo extingue la responsabilidad penal de los funcionarios públicos? Entonces, por favor. 155. ¿Ya lo tenemos, Silvia? Sí, Veamos, por favor. gracias. Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. Ahí está hablando de la responsabilidad civil todavía. ¿Va? Vamos a ver, al final está la responsabilidad penal. Sigamos, por favor. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. Entonces, miren, la responsabilidad civil de los funcionarios públicos es de 20 años. O sea que después de 20 años de ustedes haber terminado de ser funcionarios públicos, se les puede exigir la obligación. Miren, durante todo ese periodo de 20 años.
La responsabilidad criminal se extingue en este caso por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Ahí anótenle, por favor, ver 110 del Código Penal, porque la prescripción de la pena está en el 110 del Código Penal. El que estábamos leyendo ahorita nosotros en el artículo 107 es prescripción, pero de la responsabilidad penal. Entonces, la pena establece la ley que la pena impuesta por sentencia firme para transcurren en un tiempo del doble de la pena fijada sin que pueda exceder de 30 años. Entonces, el doble de la pena. Por ejemplo, si fuera un delito es que tiene que ser cometido en, digamos, por ejemplo, extorsión y chantaje. Un funcionario público en ejercicio de su cargo me pidió dinero para poder llevar a cabo su trabajo, digamos. Quien para procurar un lucro injusto o para defraudarlo obligare a otro con violencia a firmar, suscribir o trocar, destruir, entregar algún documento o contraer una obligación o a condonarla o a renunciarla a algún derecho, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Entonces, miren, si la responsabilidad es de 6 años, entonces es el doble. ¿Vale? Por el doble de la prescripción de la pena. Entonces, fíjense, pues. Aquí vimos que la pena es de 6 años. Lo que pasa es que aquí entendemos de que ya impusieron la pena. Entonces, cuando ya impusieron la pena, ya sabemos a cuánto asciende. Entonces, supongamos de que la pena fuera de 6 años. La pena impuesta es una pena de 6 años. Entonces, la ley establece que la prescripción de la pena es por el doble del tiempo de la pena. O sea, ¿cuánto es el doble de 6? 12. Pero la Constitución está, ese es el tiempo de la prescripción de la pena. Pero la responsabilidad penal del funcionario público, la ley, la Constitución establece el doble del tiempo señalado para la prescripción de la pena. Entonces eran 12, ¿se recuerdan? Es el señalado por la ley para la prescripción de la pena. Entonces sería el doble de eso, 24 años. Pero, por ejemplo, si el delito tiene 10 años, serían 20 años y el doble 40 años. Entonces depende de la pena que esté señalada para el delito. ¿Estamos bien? Pero la de los funcionarios públicos, la responsabilidad prescribe en el doble del tiempo señalado en la ley para prescripción de la pena. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Termino? Por favor. Ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al Estado indemnización por daños o perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles. Por ejemplo, que hubiera aquí un extranjero en el tiempo de la guerra y que le haya pasado algo malo, por ejemplo, lo mataron, como pasó con tantos periodistas extranjeros aquí. No podría exigir algún tipo de indemnización al Estado de Guatemala. Muy bien. En el artículo 107 tienen un numeral quinto. Yo sí tengo 5 y 6. Por favor, leámoslos. Numeral 5. Por el transcurrido del doble del tiempo de la pena máxima señalada para los delitos contemplados en los capítulos 1 y 2 del título 3 del libro segundo del Código Penal. Numeral 6.
si el hecho fue cometido por funcionario o empleado público por los delitos que atentan contra la administración pública y administración de justicia cuando hayan transcurrido el doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Básicamente lo mismo que establece la Constitución, ¿verdad? Entonces estos dos fueron agregados por el decreto 9-2009, si no mal recuerdo, el Congreso de la República. Artículo 108, comienzo del término. Por favor, Tomás. Artículo 108. Comienzo del término. La prescripción de la responsabilidad penal comenzará a contarse, primero, para los delitos consumados desde el día de su consumación. Segundo, para el caso de tentativa desde el día en que se suspendió la ejecución. Tercero, para los delitos continuados desde el día en que se ejecutó el último hecho. Cuarto, para los delitos permanentes desde el día en que cesaron sus efectos. Y quinto, para la conspiración, la proposición, la provocación, la instigación y la inducción, cuando estos sean punibles desde el día en que se haya ejecutado el último acto. Sexto, en los delitos cometidos en contra de personas menores de edad, el plazo de prescripción comenzará a contarse desde el momento en que la víctima cumpla su mayoría de edad. Y 7, para todos los delitos contra la administración pública y administración de justicia, desde el día en que el funcionario o empleado público cesa el desempeño de su cargo. Esta disposición se aplica a todos los participantes en el hecho punible sin excepción alguna. Muy bien. En el artículo 109 tenemos la interrupción. La interrupción de la prescripción. O sea, ¿se recuerdan? La prescripción es el paso del tiempo. Si pasa una determinada cantidad de tiempo, según lo que acabamos de ver, las reglas del artículo anterior, ya no vamos a poder perseguir ese delito, porque aquí estamos hablando de la prescripción de la responsabilidad penal, es el tiempo que tiene el Estado para poder exigirme a mí que yo, pues básicamente responda por los delitos cometidos, ¿verdad? Que esto es lo que se le conoce como el ejercicio de la acción penal, cuando el Estado va a iniciar la acción penal en contra de mi persona. Pero para poder iniciar la acción penal en contra de mi persona, me tienen que encontrar primero. Si yo no estoy, ¿cómo me van a juzgar? Entonces, primero me tienen que detener, me tienen que localizar, individualizar y detenerme. Entonces, ya me presentan ante el juez y ahí inician el proceso penal. ¿Estamos bien? Entonces, si a mí no me han logrado detener y pasa el tiempo, prescribe el delito. Yo no sé si ustedes se recuerdan de Alfonso Portillo. Alfonso Portillo, él fue presidente después de Álvaro Arzú. Él le ganó la elección a Oscar Berché. Dentro de la campaña, digamos, a él le sacaron para perjudicarlo, que él había matado a 2 personas en México. ¿Verdad? Y decían, no, que es asesino, que no sé qué. Pero aquí en Guatemala en ese momento estábamos en un tiempo donde había mucha violencia, especialmente por secuestros, ¿verdad? Había mucho secuestro y asesinaban a la gente cuando no pagaban el rescate o a veces pagándolo, aún pagaban el rescate, igual aparecía muerta la gente. Entonces había mucha, como que mucha necesidad de la seguridad, igual que ahora, pero en ese momento era una percepción así bien, bien fuerte. Y yo creo que estamos peor ahora que en ese momento, pero bueno. El caso es de que viene y la gente empieza a decir, no, pues a mí no me importa que le haya matado gente, va. Por lo menos nos damos cuenta que él tiene valor para aplicar la pena de muerte, que no sé qué. Entonces al final, lejos de hacerle daño a Alfonso Portillo, eso fue
le hizo un beneficio en su campaña y él lo manejó muy bien porque cuando en un foro fue una entrevista, pero se lo preguntan directamente. Le dicen, mira, Alfonso Portillo, pero usted dice de que mató a 2 personas en México. Y él dice, sí, maté a 2 personas en México y estoy orgulloso y lo volvería a hacer, porque lo hice para defender mi vida. Ellos me atacaron, yo solo me defendí. Y además dijo, yo me fui huyendo porque en ese momento me iban a perseguir a mí no solo legalmente, sino que políticamente. Dijo, que yo estaba peleando por la decanatura de una universidad en México. Entonces yo huí y esos delitos ya prescribieron. Y habían prescrito, de hecho. Entonces, miren, ya prescribieron. ¿Qué quiere decir eso? A mí ya no me pueden perseguir por esos delitos. De hecho, él fue a México, después de que fue presidente de Guatemala, él vivió en México mucho tiempo, y no lo pudieron perseguir por esos delitos, porque esos delitos ya habían prescrito, incluso antes de que él fuera presidente. Ya había prescrito la responsabilidad penal. Miren, ¿por qué? Porque el Estado no lo pudo detener para juzgarlo. A él todavía nunca se le aplicó una pena. ¿Por qué? Porque nunca lo juzgaron. Nunca fue declarado culpable. Lo que esos delitos prescribieron. Entonces, miren, por el transcurso del tiempo. Pero, ¿qué pasa entonces o cuáles son los casos en que se interrumpe ese tiempo? El tiempo va corriendo, y antes de que llegue a los, digamos que son 12 años de prescripción, antes de que llegue a los 12 años, ¿qué tiene que pasar para que se interrumpa? Normalmente se da cuando eh, se inicia el proceso, que era lo que les decía. ¿Verdad? ¿Por qué prescribió la responsabilidad penal de Portillo por esos 2 homicidios? Porque nunca lo juzgaron, nunca lo presentaron a la justicia para que él se hiciera cargo de su responsabilidad. Entonces, por el transcurso del tiempo, prescribió, miren, se extinguió esa responsabilidad penal. ¿Estamos bien? Ahora, artículo 109. Silvia, por favor. Artículo 109. Interrupción. La prescripción de la acción penal se interrumpe desde que se inicie proceso contra el imputado, corriendo de nuevo el tiempo de la prescripción desde que se paralice su prosecución por cualquier circunstancia. También se interrumpe respecto a quien cometiere otro delito. Entonces, miren, si a mí me inician un proceso penal, se interrumpe la prescripción, deja de contar la prescripción. También en los casos de que yo cometa un nuevo delito. Si yo cometo un nuevo delito, entonces se interrumpe la prescripción y empieza a contar de nuevo, ¿verdad? Es como que regresar al principio. Ahí se acuerda que la prescripción es en beneficio del reo, ¿verdad? No, no del reo, porque a este todavía no lo han condenado, sino que del sindicado, digamos, de haber cometido el delito. Entonces es en beneficio del sindicado. Si prescribe el delito, pues ya no vamos a poder perseguir al sindicado. ¿Estamos bien? Artículo 110. Ahí tenemos la prescripción de la pena. Esto implica que a mí me impusieron ya la pena, pero por algún motivo yo no la cumplo. Por ejemplo, a mí me impusieron una pena de 10 años, pero el día que me la impusieron en el juzgado yo me fugué. Esa pena de 10 años, ¿en cuánto tiempo prescribe? Pues acabamos de ver que la ley establece que en el doble, ¿verdad? En el doble del tiempo. O sea que la pena va a transcurrir en el periodo, por ejemplo, en este caso si era de 10 años, la pena va a ser de 20 años. Ahora, lo que sí establece el único límite es que no puede exceder de 30 años el tiempo de la prescripción. Entonces, miren, el máximo, por ejemplo, si yo tuviera una pena de 15 años, el doble, son 30 cabalitos. Pero si yo tuviera, por ejemplo, una pena de 20 años, el doble de la pena, son 40.
pero la ley establece que no me puedo pasar de 30 años. Miren, el máximo es de 30 años. Las penas impuestas por sentencia firme prescriben por el transcurso de un tiempo doble de la pena fijada sin que pueda exceder de 30 años. Esta prescripción empieza a contarse desde la fecha en que la sentencia quede firme o desde el día del quebrantamiento de la condena. Es lo que les digo, miren, yo me escapé. O por ejemplo, los que se escapan de la cárcel. Están cumpliendo una condena y se escapan de la cárcel. ¿En cuánto tiempo prescribe esa pena? En el doble del tiempo de la pena. Si la pena era de 10 años, prescriben 20. Entonces, miren, si en 20 años no los agarran, esa pena prescribe. Ya no se las van a poder aplicar. Solo que aquí hay que tomar en cuenta que al escaparse de la cárcel cometieron otro delito que se llama evasión. Y por ese delito de responsabilidad penal. Entonces habría que esperar también a que prescriba la responsabilidad penal por ese delito de evasión. Pero sí quedó clara la idea, ¿verdad? Entonces, miren, las penas impuestas por sentencia firme prescriben por el transcurso de un tiempo doble de la pena fijada sin que pueda exceder de 30 años. Esta prescripción empezará a contarse desde la fecha en que la sentencia quede firme o desde el día del quebrantamiento de la condena. 111, interrupción. La prescripción de la pena se interrumpe cuando queda sin efecto el tiempo transcurrido por la comisión de un nuevo delito o porque el reo se presente o fuere habido. Entonces, miren cuándo deja de correr la prescripción de la pena, cuándo se interrumpe la prescripción de la pena. Pues cuando comete un nuevo delito, la persona que se está persiguiendo, cuando el reo se presente, él se entrega, o cuando el reo es habido, es encontrado por las autoridades, ¿verdad? Y lo detienen nuevamente. Acá ha habido un montón de casos de fugas de reos, incluso en Escuintla hubo una espectacular que se fugaron, no, yo no me recuerdo si eran 75 o eran 150 reos, pero era una cantidad de reos enorme. ¿Ah? Yo me recuerdo que toda la gente alarmada en Escuintla en esos momentos porque la cárcel está relativamente cerca de Escuintla. Y pues los presos que se habían escapado eran unas tremendas joyitas, ¿no? Habían mareros, pero mareros eran unos bien especialitos que habían descuartizado gente y cosas así, secuestradores. Y era gente bien, porque de donde se escaparon no fue de la granja penal de Escuintla, sino que se escaparon del centro de máxima seguridad que hay, el que le dicen el infiernito, ¿verdad? Entonces ahí solo hay reos gruesos, ¿no? Entonces se escaparon pero los fueron agarrando casi a todos, a muchos los mataron. De hecho, a aquel Erwin Spirensen, dentro de las cosas que le achacaban, estaba también que habían ejecutado extrajudicialmente a muchos de esos reos, ¿verdad? Saber qué pasó en realidad ahí. Pero entonces, miren, cuando los reos escapan de la prisión, empieza a correr el tiempo de prescripción de la pena, el doble de la pena, sin que pase de 30 años. Si no los detienen en ese tiempo, miren, la pena ya no se las van a poder aplicar porque la pena prescribió. ¿Cuándo deja de contar ese plazo? Con uno, cuando cometen un nuevo delito. Dos, cuando se entregan. Y tres, cuando son habidos. Para que son detenidos por las autoridades. La responsabilidad civil. Bien. Como consecuencia de la responsabilidad penal, existe siempre la reparación civil.
¿verdad? O la responsabilidad civil. Esto implica los daños civiles que le causaron a la persona por el delito cometido. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo tuve unas clientas que eran mujeres, todas. Fíjense, pues, ellas venía el señor, padre de familia, a la par venía su esposa, atrás atrás del piloto, digamos, venía la abuela, la mamá del piloto, del padre, papá de familia. En medio venía el hijo, que era un patojo de 7, 8 años. Y atrás del copiloto venía la hermana de la mamá, digamos, de la mamá de familia, la esposa del que iba manejando. Y esta patoja, la cuñada, digamos, traía en brazos una nena de 8 meses. Ustedes ven las cámaras de Metra, porque todo fue grabado por las cámaras de Metra. Mi cliente llega en su carro, para, se ve cuando el semáforo se pone en rojo, entonces él ya con el semáforo en rojo, él llega al lugar y para completamente. Él está parado, inerte el carro. Y al fondo se ve que aparecen dos vehículos que vienen, se logra apreciar a simple vista que vienen muy rápido. Uno incluso trae las luces prendidas. Entonces, el que viene uno pegado a la riata, digamos, y otro en el carril de en medio. El que viene pegado a la riata viene adelante, y el que viene en el carril de en medio aparece así como que metiéndose entre los carriles. Ese es el que trae las luces prendidas. Cuando va a rebasar al otro carro, algo le pasa a este carro que viene pegado al arreate, no sé si alguna raíz o no sé si topó con el arreate, no sé exactamente, no se logra apreciar, pero lo que sí se aprecia es que él pierde un poco el control del carro y el carro topa al otro vehículo. Entonces, cuando topa al otro vehículo, por la velocidad que trae empieza a perder el control, topa con otro vehículo, luego con el arreate, da vuelta y le cae encima de aquí del lado derecho. El piloto y su mamá que venían atrás fallecieron en el acto, ¿verdad? Cuando llegaron los bomberos ya los dos estaban fallecidos, múltiples traumas, ¿verdad? Al niño no le pasó nada, ileso. La nena chiquita que llevaban, ella sí tuvo unos golpes en la cara e incluso hubo que hacerle cirugía. La cuñada, digamos, ella tenía golpes leves. Yo creo que se había quebrado el brazo, pero fuera de eso, y la madre de familia que venía de copiloto, ella estaba prácticamente ilesa. Entonces, fíjense, pues aquí se cometió un delito, ¿verdad? Que era un delito, bueno, de hecho fueron dos delitos, homicidio culposo, ¿verdad? Se cometió el homicidio culposo de dos personas. Entonces, el homicidio culposo por sí tiene ya señalada una pena. Establece, artículo 127. Al autor de homicidio culposo se le sancionará con prisión de 2 a 5 años. Cuando el hecho causare además lesiones a otras personas o resultare la muerte de varios, la sanción será de 3 a 8 años de prisión. O sea que en este caso a él se le tenía que aplicar este segundo supuesto, porque habían fallecido dos personas, ¿verdad? Entonces miren, si el hecho causara además lesiones a otras personas o resultara la muerte de varios, la sanción será de 3 a 8 años de prisión. Y de ahí vienen por ejemplo, si venían manejando en estado de ebriedad. Si el delito fue cometido al manejar un vehículo bajo influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes que afecten la personalidad del conductor, o con temeridad o impericia, como era el caso en el que estábamos hablando, manifiestas o en forma imprudente o negligente
o en situación que menoscabe o reduzca su capacidad mental, volitiva o física, se le impondrá al responsable el doble de la pena que le corresponde en caso de no existir alguna de estas circunstancias. Entonces, fíjense, pues como él había matado a 2 personas, entonces la pena de él tenía que ser entre 3 a 8 años. Supongamos de que el juez le pusiera 5, pero además se logró probar de que la persona era en estado de ebriedad. Entonces, miren, en este caso se le va a tener que poner el doble. Si la pena que le habían impuesto era de 5, entonces la pena ahora va a ser de 10 años. ¿Estamos bien? Entonces, pero aquí estamos hablando nosotros, y el artículo sí, pero si se dan cuenta, las penas que nos va a imponer, luego establece si el delito se causare por pilotos del transporte colectivo, cualquiera de las circunstancias relacionadas en el párrafo anterior será sancionado con prisión de 10 a 15 años. Por eso es que los pilotos de transporte colectivo siempre huyen del lugar cuando cometen algún accidente de tránsito, hay fallecidos. Siempre huyen del lugar, solo no huyen en el caso de que ellos hayan quedado tan golpeados que no pudieron huir, o en el caso de que la gente que llegó a asistir a prestar asistencia en el accidente no lo deje ir, ¿verdad? Pero de ahí regularmente los pilotos del transporte colectivo siempre se van, y es porque la responsabilidad para ellos aumenta drásticamente, como pueden ver, de 10 a 15 años. Entonces, pero si ustedes se dan cuenta, el homicidio culposo solo está hablando de la responsabilidad penal. ¿Cuál va a ser la pena que se le va a aplicar a estas personas por haber cometido este delito? A mí me decía esta señora que era la hija y hermana, hija de la señora y hermana del señor que falleció. Ella me dice, mire, me dice, fíjese que yo venía una vez con mi esposo, y mis hijos, porque los fuimos a traer a una fiesta, y veníamos en carretera de El Salvador, me dijo, en una cola, y de repente un carro con unos borrachos va a pegar atrás. Y dice que les despozó el carro. Gracias a Dios a ellos, pues no les pasó mayor cosa, dice, se quemaron por el chocolate caliente que venían tomando, que acababan de comprar en el McDonald's. Dice que el tipo se bajó del carro y no se podía ni parar de lo bolo que iba. Entonces, al final llegaron a un acuerdo en el juzgado y el tipo se comprometió que les iba a pagar 500 quetzales mensuales, 800, les iba a pagar una cantidad mensual. Y les pagó, le digo yo, pues fíjese que nos empezó a pagar, nos empezó a pagar y nos pagó como 4 meses y de ahí dejó de pagar. Y cuando averiguamos, resulta que ya no nos siguió pagando porque el muchacho había tenido un accidente y se había matado en el accidente, borracho, ¿no? Entonces, miren, él al poquito tiempo, pocos meses después, volvió a tener otro accidente borracho, pues y ella no tuvo tanta suerte. Ahí falleció, lastimosamente. Entonces, pero todo esto, si se dan cuenta ustedes, responsabilidad penal. Pero, ¿qué pasa con los bienes materiales? Porque eso también cuenta. Fíjense, pues en el caso que les estaba contando antes, la responsabilidad penal a la persona le pusieron 5 años de prisión por el homicidio de las 2 personas. Pero yo era el querellante adhesivo. Y yo le decía al señor juez, bueno, señor juez, aquí tenemos la cuestión también de los daños civiles, la responsabilidad civil. Nosotros, por un lado, tenemos los daños ocurridos en el vehículo. Ese vehículo, pues, al ya no estar el dueño porque falleció, le corresponde a la familia, es parte del patrimonio de la familia. Luego yo le digo, mire, segundo, el esposo de mi cliente, él ganaba en promedio 23,000 quetzales mensuales. Y lo demostramos con los documentos que, que habíamos acreditado. Las certificaciones de los últimos 6 meses de salario de él. Él era vendedor de bombas, de bombas, de bombas de esas de agua, en una empresa importante. Entonces el chavo, como que era muy buen vendedor, él iba bien, ¿verdad? 23,000, 25,000 quetzales, ahí se mantenía.
En todo ese ingreso lo dejó de tener la familia cuando falleció él. La esposa de él no trabajaba. Me dice, mire, yo no había trabajado nunca en mi vida, yo bien jovencita me casé con él siendo bien joven también, dijo, nos casamos y yo nunca trabajé, yo me dediqué siempre a la casa y él era el que se encargaba de proveer a la familia. Después de eso a ella le tocó trabajar. Le tocó trabajar en un lugar donde le tocaba trabajar turnos. Entonces a veces estaba trabajando en la mañana, a veces en la noche, a veces en la tarde. Los niños, bueno, la niña, ella tuvo algunos gastos por las cirugías que tuvo, igual que la tía. Gastos médicos, ¿verdad? Que también los exigimos dentro de la indemnización. Y además, el hijo grande, el hijo que tenía como 7, 8 años, él era un niño, digamos, primero o segundo lugar